Por favor, mi hermano no ha comido en 2 días. Esas palabras escaparon entre sollozos mientras su pequeña mano aferraba una medialuna robada. El guardia ya la sujetaba del brazo, pero el hombre de traje observaba todo con una mirada que cambiaría para siempre el destino de 3 personas. Valentina despertó con el sonido del agua goteando sobre las chapas oxidadas que cubrían la casilla donde vivían. La tormenta de octubre caía implacable sobre Villa Soldati, y las filtraciones habían formado pequeños charcos en el piso de tierra. Giró la cabeza para mirar a su hermano Lucas, que dormía a su lado, su respiración agitada y su frente ardiendo en fiebre. Con apenas 9 años, Valentina cargaba con responsabilidades que muchos adultos no podrían soportar. Su hermano de 12 estaba atrapado en una silla de ruedas improvisada desde el accidente que afectó su médula. Cuando su madre falleció de pulmonía el invierno pasado, su padre aguantó apenas 2 meses antes de desaparecer, vencido por el alcohol y la desesperación. ¿Valen? La voz débil de Lucas cortó el silencio de la mañana. Estoy todo mojado. Valentina se incorporó de inmediato y comprobó que la lluvia había empapado el cartón donde dormían. Con cuidado, intentó mover a su hermano hacia un rincón más seco. Tranquilo, Lucky. Voy a conseguir cartones nuevos, le aseguró mientras tocaba su frente. La fiebre había empeorado durante la noche. Los ojos de Lucas, hundidos en un rostro demacrado, la miraban con una mezcla de dolor y culpa. Perdón por ser una carga, Valen. No digas boludeces, respondió ella con firmeza, usando la expresión que había aprendido de los cartoneros con quienes a veces conseguían comida. Somos equipo, ¿te acordás? Vos y yo contra el mundo. El estómago de Lucas gruñó ruidosamente. Hacía más de 30 horas que no probaban bocado, excepto por un mate cocido que les había convidado doña Marta, la vecina que a veces los dejaba usar su canilla. Pero Valentina sabía que un mate no era suficiente, especialmente con la fiebre de Lucas subiendo. Hoy vamos a comer bien, prometió mientras buscaba en una bolsa de plástico los pocos medicamentos que les quedaban. Solo restaba media pastilla de paracetamol, insuficiente para bajar la fiebre que consumía a su hermano. Tomá esto con un poco de agua y descansá. Vuelvo pronto. Lucas asintió débilmente, tragando la media pastilla con un sorbo del agua que Valentina había recogido en una botella de gaseosa cortada. Sus manos temblaban por la fiebre y sus labios estaban agrietados y pálidos. Con determinación, Valentina colocó a Lucas en la silla de ruedas que había construido usando el armazón de una silla rota y unas ruedas de carrito de supermercado. No podía dejarlo solo en la casilla inundada. La última vez que lo hizo, unos chicos del barrio le habían robado los medicamentos. «Vamos a buscar un lugar más seco», dijo, mientras empujaba la silla por el pasillo embarrado de la villa. El cielo gris amenazaba con más lluvia, y el viento frío de primavera calaba hondo en sus huesos. Empujar la silla era un esfuerzo enorme para su cuerpo pequeño y desnutrido. Las ruedas se atascaban en el barro, y cada tramo requería toda su fuerza. A pesar del frío, gotas de sudor resbalaban por su frente mientras luchaba por mantener la silla en movimiento. Finalmente, llegaron a una esquina donde el techo de chapa de un almacén abandonado ofrecía algo de refugio. Con cuidado acomodó a Lucas en una posición cómoda y le puso encima un trozo de tela que usaban como manta. «Quédate acá. Voy a conseguir algo para comer y medicina para la fiebre», le dijo, arreglando su cabello oscuro con ternura. «No hables con nadie. ¿Entendido? Si viene la policía, decí que estás esperando a tu hermana que fue a comprar». Lucas la miró con ojos asustados. A pesar de ser mayor, su enfermedad y las circunstancias lo habían vuelto dependiente y temeroso. «No te metas en líos, Valen. Si no conseguís nada, no importa». Valentina sonrió, ocultando su propia preocupación. «Siempre consigo lo que necesitamos, ¿no? Confía en mí». Con esa promesa, comenzó a caminar hacia la avenida principal. Su plan era cruzar hasta Palermo, donde las panaderías y restaurantes a veces descartaban comida todavía buena. Era un trayecto largo para sus pequeñas piernas, pero la urgencia le daba fuerzas. Mientras caminaba, su mente repasaba las posibilidades. Podría intentar pedir en las casas, pero últimamente la gente cerraba las puertas, apenas veían su ropa gastada y su cabello enredado. También podría buscar entre la basura de los restaurantes,
pero la última vez que lo hizo, un guardia la había corrido amenazándola con llamar a la policía. La ciudad de Buenos Aires se dividía en dos realidades que rara vez se tocaban. En Villa Soldati, la pobreza era una compañera constante, pero a medida que Valentina avanzaba hacia los barrios del norte, los edificios se volvían más altos, las calles más limpias y las miradas más indiferentes. Después de casi una hora de caminata, llegó a una zona comercial de Palermo, donde los negocios comenzaban a abrir. El aroma a pan recién horneado que salía de una panadería hizo que su estómago rugiera dolorosamente. Confitería Las Violetas, leía el elegante cartel de la entrada. Valentina se detuvo frente a la vidriera, observando las bandejas llenas de medialunas, facturas y sándwiches. Su reflejo en el cristal revelaba a una niña demasiado delgada, con ropa demasiado grande y ojos demasiado viejos para su edad. Respiró hondo y entró. El calor del local y el aroma intensificado a manteca y azúcar casi la marearon. Varias mesas estaban ocupadas por personas bien vestidas que desayunaban tranquilamente, ajenas al mundo donde ella vivía. Se acercó tímidamente al mostrador, donde una empleada acomodaba facturas en una bandeja. «Disculpe, señora», comenzó con voz suave. «Mi hermano está muy enfermo y no ha comido en días. ¿No tendría algún pan de ayer que pudiera darnos?» La empleada la miró con desconfianza, evaluando su apariencia descuidada y su ropa manchada. «No guardamos pan viejo, nena. Anda a pedir a la iglesia del barrio. Por favor», insistió Valentina, con la desesperación creciendo en su voz. «Mi hermano tiene fiebre muy alta y necesita comer algo. Está en silla de ruedas y...» «¿Qué hace esta pibita molestando a los clientes?», interrumpió una voz áspera. Un hombre corpulento con delantal blanco salió de la trastienda, mirando a Valentina con disgusto. «Te dije la semana pasada que no quiero villeros entrando a mi negocio. Espantás a la clientela». «Solo pedía un poco de pan», murmuró Valentina, retrocediendo instintivamente. El hombre la tomó bruscamente del brazo y comenzó a arrastrarla hacia la puerta. «Anda a mendigar a otro lado. La próxima vez llamo a la policía. Seguro venís a robar». Con un empujón la sacó a la calle, haciéndola tropezar y caer sobre la vereda húmeda. «Y no vuelvas, mugrosa». Algunas personas que pasaban miraron la escena, pero siguieron su camino sin intervenir. Valentina se levantó lentamente, sintiendo el ardor en las palmas de sus manos raspadas contra el cemento. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Llorar no alimentaría a Lucas. Se sentó en un banco cercano, observando el movimiento de la panadería mientras pensaba en su próximo movimiento. La imagen de Lucas, temblando de fiebre bajo el techo de chapa, no le permitía rendirse. El tiempo pasaba y necesitaba actuar. Jamás había robado. Su madre, antes de enfermarse, siempre les había enseñado que robar era imperdonable, sin importar las circunstancias. «La dignidad es lo último que se pierde», solía decirles, pero la dignidad no curaría la fiebre de Lucas, ni llenaría su estómago vacío. Después de varios minutos de debate interno, Valentina tomó una decisión. Esperó a que la panadería estuviera más concurrida y entró nuevamente, esta vez intentando pasar desapercibida. La empleada atendía a una señora mayor y el dueño no estaba a la vista. Con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, se acercó al mostrador lateral, donde había una bandeja con medialunas recién horneadas. Fingió mirar los precios mientras, con mano temblorosa, tomó rápidamente una y la escondió dentro de su campera raída. En ese preciso momento, la puerta del local se abrió. Un hombre alto, vestido con un traje impecable y un abrigo de lana oscuro, entró en la panadería. Joaquín Vega, fundador de una de las empresas tecnológicas más importantes de Argentina, había parado para comprar facturas para la reunión matutina en su oficina. Sus ojos, acostumbrados a detectar detalles en contratos y programas informáticos, notaron inmediatamente los movimientos nerviosos de la pequeña figura que se dirigía hacia la salida. Valentina caminó hacia la puerta, con la medialuna caliente formando un bulto obvio en su campera delgada. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Estaba a punto de alcanzar la calle cuando sintió una mano pesada sobre su hombro. «¿Qué llevas ahí, piba?», preguntó el guardia de seguridad que acababa de regresar de su descanso. Sujetó firmemente el brazo de Valentina, haciendo que soltara un pequeño grito de dolor.
Nada, señor. Por favor, déjeme ir, suplicó, intentando zafarse, pero el hombre era demasiado fuerte. Abrí la campera, ahora mismo, ordenó el guardia, atrayendo la atención de todos en la panadería. El dueño apareció nuevamente, reconociendo a Valentina al instante. Es la villera de antes. Sabía que venía a robar. Llama a la policía, Ramón, gritó, señalando a Valentina como si fuera una delincuente peligrosa. El guardia abrió la campera de Valentina con brusquedad y la medialuna cayó al suelo. La niña comenzó a llorar, no de miedo sino de desesperación al pensar en regresar con las manos vacías donde Lucas la esperaba. «Por favor, mi hermano no ha comido en 2 días», sollozó con lágrimas corriendo por su rostro sucio. «Está enfermo, tiene fiebre, no puede caminar». Joaquín Vega observaba la escena en silencio. Algo en aquella niña, quizás la dignidad con que enfrentaba la situación, o su devoción hacia un hermano que ni siquiera estaba presente, tocó algo profundo en su corazón, generalmente enfocado solo en los negocios. «¿Cuánto cuesta esa medialuna?», preguntó de repente acercándose al grupo. «50 pesos, pero no es ese el punto», respondió el dueño, irritado. «Esta chica tiene que aprender que no puede andar robando por ahí». Joaquín sacó la billetera del bolsillo interior de su saco y extendió un billete de 1000 pesos. «Cobre la medialuna y deme 2 docenas más, por favor. Y agregue algunos sándwiches de miga y jugo». El dueño de la panadería quedó desconcertado. «Pero señor, esta chica, lo interrumpió Joaquín con voz tranquila pero firme. «Está desesperada por alimentar a su hermano enfermo. ¿Alguien aquí haría algo diferente en su lugar?». Miró alrededor enfrentando las miradas de los otros clientes. Nadie respondió. Valentina observaba a Joaquín con una mezcla de temor y esperanza. ¿Quién era este hombre y por qué la estaba ayudando? ¿Sería algún tipo de trampa? «¿Cómo te llamas?», preguntó Joaquín, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Valentina», respondió, limpiándose las lágrimas con la manga sucia de su campera. «Valentina, yo soy Joaquín. Tu hermano está cerca. ¿Puedo conocerlo?». La niña dudó. Toda su vida se había estructurado en torno a la idea de proteger a Lucas. Confiar en un extraño, incluso uno que parecía querer ayudar, iba contra todos sus instintos. «¿Va a llamar a los del Consejo del Menor?», preguntó en voz baja. Joaquín entendió su miedo. «No haré nada que los separe, te lo prometo. Solo quiero ayudar». La empleada entregó una bolsa con medialunas, sándwiches y jugo a Joaquín, quien se la pasó a Valentina. «Lleva esto para tu hermano. Te acompañaré si te parece bien». Valentina aferró la bolsa contra su pecho, como si fuera un tesoro invaluable. El aroma del pan dulce llenó sus fosas nasales, recordándole tiempos mejores, cuando la familia aún estaba unida. Asintió lentamente. «Está escondido cerca del almacén abandonado a unas 10 cuadras de aquí», dijo, comenzando a caminar apresuradamente. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás para asegurarse de que Joaquín la seguía y que nadie más venía tras ellos. Mientras caminaban, Valentina le contó parte de su historia. Cómo Lucas había quedado parcialmente paralizado después de caer de un techo mientras jugaban en una construcción abandonada. Cómo su madre había luchado para cuidarlos mientras trabajaba limpiando casas, hasta que la enfermedad la venció el invierno pasado. Cómo su padre, que ya luchaba contra el alcohol, desapareció una madrugada diciendo que iba a comprar cigarrillos. Joaquín escuchaba todo en silencio, su rostro una máscara de seriedad que ocultaba la tormenta de emociones en su interior. Como uno de los empresarios más exitosos de Buenos Aires, estaba acostumbrado a informes sobre la pobreza, estadísticas, gráficos. Pero ver de cerca, escuchar de la boca de una niña cuya infancia había sido robada, era completamente diferente. «Es aquí», dijo Valentina finalmente, señalando un callejón estrecho. «Lucas, soy yo, Valen. Traje comida», llamó, su voz más animada de lo que había estado en semanas. No hubo respuesta inmediata, y el rostro de Valentina se contrajo de preocupación. «¡Lucas!». Un ruido de tos vino de detrás de unas cajas apiladas. Valentina corrió, con Joaquín siguiéndola más despacio. Detrás de las cajas, Lucas estaba recostado sobre cartones, temblando. Su rostro estaba rojo por la fiebre, y su respiración era dificultosa. «Lucas, ¿qué pasó?». Valentina dejó caer la bolsa
y se arrodilló junto a su hermano tocando su frente. «¡Estás quemando!». Joaquín se acercó, impactado por la escena. El niño estaba acostado sobre cartones húmedos, cubierto apenas por unos trapos viejos. La silla improvisada a su lado mostraba el esfuerzo de Valentina por darle alguna movilidad, pero lo que más lo impresionó fue la condición física de Lucas. Piel y huesos, con marcas de heridas en las piernas inmóviles, y aún así, cuando abrió los ojos y vio a su hermana, su primer gesto fue intentar sonreír para tranquilizarla. «¿Quién es él?», preguntó Lucas con voz débil, notando a Joaquín. «Me ayudó, Lucas. Trajo comida para nosotros». Valentina ya estaba abriendo la bolsa, sacando una medialuna y partiendo un pedazo pequeño. «Come despacio, ¿sí? Si comes muy rápido te podés hacer mal». Joaquín se arrodilló junto a ellos, ignorando completamente el hecho de que su traje de diseñador italiano estaba tocando el suelo sucio de un callejón. «Lucas, soy Joaquín. Tu hermana es muy valiente». Enfrentó a todos en la panadería por voz. Lucas intentó incorporarse, pero no pudo. Valentina rápidamente lo ayudó, sosteniendo su espalda. «Perdón por las molestias, señor», dijo el niño, con una educación sorprendente en las circunstancias en que vivían. «Valentina no suele hacer cosas malas, se lo juro». «No te preocupes por eso ahora», respondió Joaquín, cada vez más impactado por la dignidad de aquellos niños. «Lo importante es que comas algo, y después tenemos que atender esa fiebre». Valentina mojó un trozo de medialuna en el jugo y lo dio en la boca de su hermano, quien masticó con dificultad. «Tranquilo, no hay apuro», le dijo con la paciencia de una enfermera experimentada. Joaquín observaba todo, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaban dos niños sobreviviendo en las condiciones más adversas imaginables, y aún así, demostrando más amor y compasión que muchos adultos que conocía, que vivían en mansiones en Puerto Madero y se quejaban si el café no estaba a la temperatura perfecta. Lucas comió algunos pedazos de medialuna y bebió un poco de jugo antes de ser atacado por otra crisis de tos. Esta fue más fuerte, haciendo que se doblara hacia adelante con espasmos violentos. Valentina sostuvo a su hermano, el pánico visible en sus ojos. «Necesita un médico», dijo Joaquín, sacando su celular. «Voy a llamar una ambulancia». «No», gritó Valentina. «Nos van a separar. Siempre lo hacen». Joaquín guardó el teléfono, entendiendo su miedo. «Valentina, tu hermano necesita ayuda urgente. Tiene fiebre muy alta y esa tos no es normal». Se acercó a la niña, que aún sostenía a Lucas en sus brazos. «Te prometo que no dejaré que nadie los separe. Tenés mi palabra». Los ojos de Valentina, mucho más viejos que sus 9 años, estudiaron a Joaquín como si pudieran ver su alma. «¿Cómo puedo confiar en usted? Porque yo también estuve solo en el mundo», respondió Joaquín con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Sé lo que es no tener a nadie con quien contar». Algo en la voz de Joaquín convenció a Valentina, o tal vez fue simplemente la desesperación ante el estado cada vez peor de Lucas. Asintió lentamente. Joaquín llamó a la Clínica San Camilo, donde era uno de los principales benefactores. En menos de 10 minutos una ambulancia llegó a la entrada del callejón. Los paramédicos trajeron una camilla y equipos, tratando a Lucas con cuidado y respeto, gracias a las instrucciones específicas de Joaquín. Cuando colocaron a Lucas en la ambulancia, Valentina se negó a soltar la mano de su hermano. Joaquín subió con ellos, haciendo una señal a su chofer personal que esperaba cerca, para que lo siguiera hasta la clínica. Mientras la ambulancia cortaba el tráfico de Buenos Aires, las sirenas abriendo camino, Valentina sostenía la mano de Lucas con fuerza. El niño había recibido oxígeno y un suero, pero continuaba con fiebre alta. «Todo va a estar bien», susurró Valentina a su hermano. «Te lo prometo, todo va a estar bien». Luego miró a Joaquín, sentado en el banco opuesto de la ambulancia. «Gracias», dijo simplemente. Joaquín asintió, sintiendo que algo profundo había cambiado dentro de él aquella mañana. Lo que comenzó con una medialuna robada por una niña desesperada se había transformado en el inicio de un viaje que cambiaría 3 vidas para siempre. La Clínica San Camilo resplandecía bajo las luces matutinas, un edificio blanco e imponente en el exclusivo barrio de Recoleta. Para Valentina, acostumbrada a los centros de salud públicos desbordados de Villa Soldati, aquel lugar parecía sacado de otra realidad.
Los pasillos brillantes, el personal numeroso y atento, el silencio apenas interrumpido por susurros profesionales, todo contrastaba brutalmente con su mundo. Lucas había sido trasladado inmediatamente a una sala de emergencias donde un equipo completo lo atendía. A Valentina solo le permitieron quedarse unos minutos antes de pedirle que esperara afuera. La separación, aunque temporal, la dejó con una ansiedad que le apretaba el pecho como una tenaza. «Van a cuidarlo bien», le aseguró Joaquín, sentándose junto a ella en la sala de espera. «Son los mejores médicos de Buenos Aires». Valentina no respondió. Sus ojos permanecían fijos en las puertas dobles por donde habían llevado a Lucas, como si pudiera atravesarlas con la mirada. Sus manos pequeñas, con las uñas rotas y la piel reseca, se retorcían nerviosamente sobre su regazo. Una enfermera se acercó con una carpeta. «¿Son familiares del paciente? Necesitamos completar la ficha de ingreso». Antes que Valentina pudiera responder, Joaquín intervino. «Yo me encargo de todo. La niña es su hermana y está en shock. ¿Podría traerle algo de comer y beber mientras hablamos?» La enfermera asintió y se alejó. Joaquín se giró hacia Valentina. «Necesito saber algunos datos para ayudarlos mejor. ¿Podrías contarme más sobre ustedes?» Valentina lo miró con desconfianza, evaluando sus opciones. ¿Decir la verdad y arriesgarse a que los separaran? ¿Mentir y quizás empeorar la situación de Lucas? Después de un momento de silencio, decidió que aquel hombre era su única esperanza inmediata. «Nos apellidamos Gómez», comenzó en voz baja. «Lucas tiene 12 años, yo 9. Nuestra mamá se llamaba Elena Gómez. Murió hace 7 meses de pulmonía. Papá se llama Roberto, pero se fue hace tiempo. No sé dónde está. ¿Y su documento? ¿Tienen alguna identificación?» Valentina negó con la cabeza. «Teníamos los documentos en casa, pero cuando nos echaron después que papá se fue, no pudimos llevar casi nada». Joaquín asintió, procesando la información. «¿Algún otro familiar? ¿Abuelos, tíos?» «No, señor. Mamá siempre dijo que estábamos solos en el mundo». En ese momento regresó la enfermera con un sándwich y un vaso de leche chocolatada. Valentina miró la comida con indecisión. «Come tranquila», le dijo Joaquín. «Lucas está siendo atendido y todavía tardarán un rato en darnos noticias». La niña tomó el sándwich con manos temblorosas y dio un pequeño mordisco. Al probar el primer bocado, su hambre contenida explotó y comenzó a comer con voracidad. Se detuvo a mitad del segundo bocado, como recordando algo, y envolvió la mitad restante en la servilleta. «Es para Lucas cuando despierte», explicó ante la mirada interrogante de Joaquín. Algo se rompió dentro del empresario al presenciar aquel gesto. En sus 43 años, había construido un imperio tecnológico, había negociado con multinacionales y gobiernos, pero nunca había presenciado una devoción tan pura como la de aquella niña hacia su hermano. «Valentina», dijo con voz suave, «no te preocupes por la comida. Lucas tendrá todo lo que necesite aquí. Y vos también». Ella lo observó con aquellos ojos oscuros demasiado adultos en un rostro infantil. «¿Por qué hace esto? La gente como usted no suele ayudar a chicos como nosotros». La pregunta directa lo sorprendió. «¿La gente como yo?» «Rica», respondió ella simplemente. «Los ricos nunca miran a los pobres, excepto para echarnos de sus negocios o llamar a la policía». Joaquín no tenía una respuesta preparada. ¿Por qué había decidido ayudarlos? Algo en esa niña robando una simple medialuna había tocado una fibra olvidada en él. Quizás porque le recordaba a sí mismo, 40 años atrás, cuando quedó huérfano y tuvo que valerse por sí mismo. «A veces», comenzó lentamente, «las personas necesitamos que algo nos despierte. Te vi defendiendo a tu hermano con todo tu corazón y me hizo pensar en todo lo que podría estar haciendo con mis recursos, en vez de solo acumular más». Valentina pareció reflexionar sobre estas palabras mientras terminaba su leche chocolatada. Por primera vez desde que la conoció, Joaquín vio en ella un atisbo de la niña que debería ser, con un bigote de leche sobre su labio superior y las mejillas levemente sonrosadas por el azúcar. El momento fue interrumpido por un médico que salió por las puertas dobles. ¿Familiares de Lucas Gómez? Ambos se levantaron de inmediato. El médico, un hombre de unos 50 años con expresión seria, los miró con curiosidad, especialmente a Joaquín en su traje caro. «Soy su hermana», dijo Valentina adelantándose.
¿Cómo está mi hermano? El cuadro es delicado, respondió el médico con franqueza, pero suavizando su tono al hablar con la niña. Lucas tiene neumonía severa, desnutrición crónica y una infección en las escaras de sus piernas. Su temperatura era de 39,8 cuando llegó. Pero se va a poner bien, ¿no? La voz de Valentina tembló ligeramente. El médico intercambió una mirada con Joaquín antes de responder. Estamos haciendo todo lo posible. Le hemos administrado antibióticos potentes y está recibiendo suero para rehidratarlo. Las próximas 48 horas serán cruciales. Quiero verlo, exigió Valentina. Está en aislamiento por ahora. En cuanto lo estabilicemos, podrás entrar, te lo prometo. Valentina apretó los puños a sus costados, claramente luchando contra las lágrimas y la frustración. Joaquín colocó una mano suave sobre su hombro. «Doctor, ¿podríamos hablar en privado un momento?», preguntó. El médico asintió y ambos se apartaron a unos metros. Valentina los observaba con atención, tratando de escuchar su conversación. «Quiero que reciba el mejor tratamiento posible», dijo Joaquín. «Cualquier especialista, medicamento o equipo que necesite, por favor consígalo inmediatamente. Yo cubriré todos los gastos». «Señor Vega, ya lo reconocí, y no se preocupe, pero debo preguntarle cuál es su relación con estos niños». Joaquín dudó. «Es complicado. Los encontré esta mañana. Están solos, doctor. Su madre falleció y el padre los abandonó. Han estado viviendo en la calle». El médico suspiró. «Entiendo. Debo informarle que tendremos que notificar a servicios sociales. Es el protocolo en estos casos». «Lo sé, pero por favor, asegúrese que no los separen. Esa niña ha mantenido vivo a su hermano en condiciones imposibles. Separarlos sería devastador para ambos. Haré lo que pueda, pero no depende de mí». Cuando regresaron junto a Valentina, encontraron a la niña de pie, tensa como un resorte. «¿Van a llamar a los del consejo?», preguntó directamente. «Valentina», comenzó Joaquín con calma, «hay procedimientos que debemos seguir para ayudarlos adecuadamente. Pero te prometo que haré todo lo posible para que tú y Lucas permanezcan juntos». «Todos dicen eso, pero nadie cumple», respondió con amargura. «La última vez que fuimos al hospital público por las escaras de Lucas, una asistente social dijo que nos buscarían un hogar juntos. Nunca volvió, y cuando fuimos a buscarla nos dijeron que no había lugar para los dos. Conmigo será diferente», aseguró Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su promesa. «No soy un funcionario público sobrecargado de trabajo. Tengo recursos e influencia para asegurarme que se hagan las cosas correctamente». Valentina lo estudió durante un largo momento. «¿Puedo al menos verlo aunque sea por la ventana?». El médico intercambió una mirada con Joaquín y finalmente asintió. «Ven conmigo». Los guió por un pasillo hasta una habitación con una ventana de observación. A través del cristal, Valentina pudo ver a Lucas conectado a múltiples máquinas, con una máscara de oxígeno cubriendo su rostro demacrado. Una enfermera ajustaba una bolsa de suero mientras otra revisaba los monitores. Valentina apoyó ambas manos contra el vidrio, sus ojos fijos en la figura frágil de su hermano. Por primera vez, desde que Joaquín la conoció, la vio llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sucias sin que ella hiciera ningún intento por limpiarlas. «Siempre le prometí que lo cuidaría», susurró, «que nada malo le pasaría mientras estuviera conmigo». «Y lo has hecho admirablemente», respondió Joaquín con suavidad. «Lo has mantenido vivo contra toda probabilidad. Ahora deja que los médicos te ayuden». Pasaron las horas. Joaquín canceló todas sus reuniones del día y ordenó a su asistente que llevara ropa limpia y artículos de aseo para Valentina. Mientras esperaban, la niña le contó más sobre su vida, cómo su madre trabajaba limpiando casas, cómo Lucas era brillante en la escuela antes del accidente, cómo soñaban con tener algún día un departamento pequeño pero propio. «Lucas quiere ser ingeniero», dijo con orgullo. «Siempre está inventando cosas. La silla la diseñó él, yo solo conseguí las piezas». Joaquín escuchaba atentamente, impresionado por cómo hablaba Valentina, mezclando la inocencia infantil con una madurez forzada por las circunstancias. Al anochecer, les permitieron ver brevemente a Lucas, quien había recobrado la conciencia aunque seguía débil. Cuando vio a su hermana entrar con ropa limpia, sus ojos se iluminaron. «Te ves linda, Valen», dijo con voz ronca por detrás de la máscara de oxígeno. Valentina se acercó a la cama,
tomando cuidadosamente la mano de su hermano. ¿Cómo te sentís? Como si un colectivo me hubiera pasado por encima, intentó bromear Lucas, provocando un ataque de tos. Pero el doctor dice que voy a ponerme bien. Por supuesto que vas a ponerte bien, afirmó Valentina con convicción. Y mira quién vino a visitarte. Joaquín se acercó a la cama. Lucas lo observó con curiosidad. Usted es el señor de la panadería. Sí, soy yo. ¿Cómo te sentís realmente, Lucas? El niño miró brevemente a su hermana antes de responder con honestidad. Tengo miedo, señor, no quiero que nos separen. No van a separarlos, prometió Joaquín. Me aseguraré de eso. Lucas estudió su rostro, como evaluando su sinceridad. Finalmente asintió, demasiado agotado para seguir hablando. Descansa, le dijo Valentina, inclinándose para besar su frente. Voy a estar aquí cuando despiertes. Cuando salieron de la habitación, un hombre de traje esperaba en el pasillo junto a una mujer que llevaba una carpeta. Joaquín los reconoció inmediatamente. Martín Acosta, su abogado personal, y alguien que presumiblemente era la trabajadora social asignada al caso. Señor Vega, soy Gabriela Méndez del Departamento de Protección de Menores, se presentó la mujer. Necesitamos hablar sobre la situación de estos niños. Valentina se tensó inmediatamente, dando un paso inconsciente hacia Joaquín. Él colocó una mano protectora sobre su hombro. Por supuesto, respondió con calma, pero quiero que Valentina esté presente. Estos niños han tenido muy poco control sobre sus vidas últimamente y merecen ser parte de cualquier decisión que se tome. La trabajadora social pareció sorprendida, pero asintió. Se trasladaron a una pequeña sala de reuniones donde Martín Acosta desplegó varios documentos. He investigado preliminarmente la situación legal, comenzó el abogado. Sin documentos de identidad actualizados y sin ubicar al padre, el procedimiento estándar sería que los niños ingresen al sistema de acogida temporal mientras se resuelve su situación. Valentina palideció, sus nudillos blancos de apretar los bordes de la silla. Sin embargo, continuó Acosta, el señor Vega está dispuesto a solicitar la custodia temporal de ambos menores, garantizando todas sus necesidades mientras se localiza al padre o se determina la situación legal definitiva. ¿Es eso posible?, preguntó la trabajadora social con escepticismo. El señor Vega no tiene parentesco con los niños, ni experiencia como padre adoptivo. Tengo recursos ilimitados para garantizar su bienestar, intervino Joaquín. Puedo contratar enfermeros especializados para Lucas, tutores para ambos, y proporcionarles un hogar estable. Lo más importante es que permanecerán juntos. La señora Méndez observó a Valentina, quien había permanecido en silencio, siguiendo la conversación como si fuera un partido de tenis. Valentina, ¿qué piensas tú de esto?, preguntó la trabajadora social. La niña miró a Joaquín antes de responder. No conozco bien al señor, pero nos está ayudando cuando nadie más lo hizo. Si promete que podemos quedarnos juntos, Lucas y yo, creo que podría funcionar. Al menos hasta que Lucas esté mejor. Entiendo tu preocupación por tu hermano, dijo la mujer con voz profesional pero amable, pero también debo pensar en lo que es mejor para ambos a largo plazo. Lo mejor para nosotros es estar juntos, respondió Valentina con firmeza. Y necesitamos que Lucas tenga tratamiento. En la calle se estaba muriendo y nadie hacía nada aunque pedimos ayuda muchas veces. La brutal sinceridad de la niña dejó un silencio pesado en la sala. Joaquín sintió una mezcla de admiración por su fortaleza y vergüenza por un sistema que había fallado tan dramáticamente a estos niños. Propongo esto, dijo finalmente el abogado. Concedamos una custodia provisional de emergencia al señor Vega, inicialmente por 30 días, mientras investigamos más a fondo. Realizaremos visitas periódicas y evaluaciones psicológicas para asegurar el bienestar de los niños. Después de una larga deliberación, la trabajadora social asintió. Prepararé la documentación preliminar. Pero necesitaremos una audiencia con un juez a la brevedad. Cuando la reunión terminó, Valentina esperó a que los profesionales salieran antes de volverse hacia Joaquín. Su rostro mostraba una confusión de emociones, esperanza, desconfianza, alivio, miedo, todo mezclado en aquellos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Nos vamos a quedar con usted? ¿Los dos? Sí, Valentina. Aunque sea temporalmente, mientras encontramos una solución permanente.
¿Y dónde viviríamos? Tengo una casa en San Isidro, respondió Joaquín, con jardín, piscina y espacio de sobra. Podemos adaptarla para las necesidades de Lucas. Valentina asimiló esto lentamente. Nunca he estado en una casa con piscina. Hay una primera vez para todo, sonrió Joaquín. Pero primero necesitamos que Lucas se recupere lo suficiente para ser trasladado. ¿Puedo quedarme aquí hasta entonces? ¿Con Lucas? Por supuesto. Haré que traigan una cama plegable a su habitación. Esa noche, mientras Valentina finalmente dormía en un sillón junto a la cama de Lucas, Joaquín observaba a los dos hermanos desde la puerta. El contraste entre la paz actual y la desesperación con que los había encontrado esa mañana era abismal. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Martín Acosta. Encontramos al padre, Roberto Gómez. Está detenido por robo en la comisaría de Villa Lugano. Saldrá en 48 horas. ¿Procedemos? Joaquín contempló la pantalla, pensando en las implicaciones. El padre biológico complicaría todo el proceso, pero no podían simplemente ignorar su existencia. Investiga todo sobre él. Prepara opciones legales. Hablaremos mañana, respondió. Guardó el teléfono y volvió a mirar a los niños dormidos. Por un momento, se preguntó en qué se estaba metiendo. Su vida ordenada, previsible y solitaria estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Estaba preparado para esa responsabilidad? Recordó el momento en que Valentina había sido atrapada con la medialuna robada. Como su única preocupación había sido su hermano hambriento. Esa devoción, esa capacidad de amar incondicionalmente a pesar de las circunstancias más adversas, ¿cuándo había sido la última vez que él había sentido algo remotamente parecido? Con una última mirada a los hermanos, Joaquín se dirigió hacia la sala de espera donde pasaría la noche. Mañana sería un día largo, lleno de desafíos legales y médicos, pero por primera vez en muchos años sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo con su vida. 3 semanas habían pasado desde aquel fatídico encuentro en la panadería. La vida de Joaquín Vega, hasta entonces meticulosamente organizada alrededor de juntas directivas y desarrollos tecnológicos, ahora se veía invadida por horarios de medicamentos, visitas médicas y formularios legales interminables. La habitación privada de Lucas en la clínica San Camilo se había convertido en un espacio familiar para todos. Las paredes blancas, inicialmente asépticas e impersonales, ahora estaban decoradas con dibujos que Valentina hacía durante las largas horas de espera. El personal médico, al principio formalmente distante, empezaba a saludar a la niña por su nombre y a traerle ocasionalmente algún dulce o revista. «Buenos días, campeón», saludó Joaquín, entrando a la habitación con un paquete bajo el brazo. «¿Cómo te sentís hoy?» Lucas, notablemente más recuperado que semanas atrás, sonrió desde la cama. Su rostro había ganado color y, aunque seguía delgado, ya no mostraba aquella fragilidad alarmante del primer día. «Mejor, señor Joaquín. El doctor Montenegro dice que la infección está controlada. ¿Y Valentina?» Fue a buscar un jugo a la cafetería. «Ya debe estar volviendo». Joaquín se sentó en la silla junto a la cama, colocando el paquete sobre la mesita auxiliar. En estas semanas había aprendido mucho sobre los hermanos Gómez, pequeños detalles que dibujaban un cuadro cada vez más completo de sus vidas. Como Lucas recordaba con precisión cada detalle de los libros que leía, evidenciando una memoria privilegiada. Como Valentina, bajo su coraza de dureza, tenía un talento natural para las matemáticas y resolvía mentalmente operaciones complejas. «Te traje algo», dijo Joaquín, señalando el paquete. «Pensé que podrías aburrirte aquí». Lucas tomó el paquete con curiosidad y lo desenvolvió cuidadosamente, como quien teme dañar incluso el papel que envuelve un regalo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al descubrir una tablet de última generación. «¿Es para mí?», preguntó, incrédulo. «Completamente tuya. Tiene conexión a Internet, libros, juegos educativos y un programa de diseño básico». Valentina mencionó que te gusta inventar cosas. Las manos de Lucas temblaron ligeramente al sostener el dispositivo. Nunca había tenido algo así. Ni siquiera en la escuela teníamos computadoras que funcionaran. «Bueno, ahora tenés una, y cuando salgas de aquí te conseguiremos una computadora de verdad para tus proyectos». Lucas levantó la mirada.
una mezcla de gratitud y confusión en sus ojos. «Señor Joaquín, ¿por qué hace todo esto por nosotros? Ni siquiera nos conocía». La pregunta, tan directa como solo un niño podría formularla, tomó a Joaquín desprevenido. Era algo que él mismo se había preguntado repetidamente en las últimas semanas. Su vida anterior parecía ahora extrañamente vacía, llena de logros profesionales pero carente de las conexiones humanas que realmente importaban. A veces, comenzó lentamente, encontramos propósito en los lugares más inesperados. Yo estaba perdido, de alguna manera. Tenía éxito, dinero, reconocimiento, pero nada de eso importaba realmente. ¿Estaba triste?, preguntó Lucas con sorprendente perspicacia. No exactamente triste, más bien vacío, como si faltara algo fundamental. Joaquín hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicarle a un niño algo que él mismo apenas comenzaba a entender. ¿Sabes? Cuando era chico, también quedé huérfano. Lucas lo miró con sorpresa. ¿Como nosotros? No exactamente. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 13 años. Me crió mi abuela, que era estricta pero buena. Nunca pasé hambre ni frío, pero entiendo lo que es sentirse solo en el mundo. Lucas asimiló esta información en silencio. ¿Por eso nos ayuda? ¿Porque se ve a usted mismo en nosotros? Quizás, admitió Joaquín, o quizás simplemente necesitaba recordar que hay cosas más importantes que ganar dinero o cerrar tratos comerciales. La conversación fue interrumpida por la entrada de Valentina, quien traía 2 jugos de naranja. Se detuvo en la puerta al ver a Joaquín, su expresión cambiando sutilmente a una más reservada. A diferencia de Lucas, quien había aceptado la ayuda de Joaquín con la apertura característica de los niños, Valentina mantenía una cautelosa distancia emocional, como si temiera que todo pudiera desaparecer en cualquier momento. «Buenos días, señor», saludó educadamente, entregando uno de los jugos a Lucas. Sus ojos rápidamente notaron la tablet. «¿Qué es eso?» «Un regalo del señor Joaquín», respondió Lucas con entusiasmo. «Tiene internet y todo». Valentina miró a Joaquín con una expresión indescifrable. No tenía que molestarse. «No es molestia, Valentina. Pensé que podría ser útil para que Lucas siga estudiando mientras está aquí. Y para vos también, por supuesto». La niña asintió brevemente, pero Joaquín notó que sus hombros se relajaron ligeramente. Estos pequeños momentos de aceptación se habían vuelto victorias para él. «Tengo noticias», continuó. «El doctor Montenegro cree que Lucas podría recibir el alta médica en una semana si continúa mejorando a este ritmo». «¿De verdad?» Los ojos de Lucas brillaron. «¿Y después qué?», preguntó Valentina, siempre enfocada en lo práctico. «Después, como habíamos discutido, irían a vivir a mi casa en San Isidro hasta que encontremos una solución permanente. Ya empecé las adaptaciones para que sea accesible para Lucas». «¿Adaptaciones?», preguntó Lucas. «Rampas, barras de apoyo en los baños, un elevador para llegar al segundo piso», explicó Joaquín, «y quería preguntarles si les gustaría venir conmigo hoy a ver la casa. Solo unas horas para que conozcan el lugar y sugieran cualquier cambio que crean necesario». Los hermanos intercambiaron miradas, teniendo una de esas conversaciones silenciosas tan frecuentes entre ellos. Finalmente, Lucas sonrió. «Me encantaría salir de aquí aunque sea un rato». Valentina aún parecía dudosa. ¿El médico dio permiso? «Por supuesto. Solo serían unas horas y traeríamos a Lucas de vuelta antes del anochecer». Después de obtener el alta temporal y con la ayuda de una enfermera, instalaron a Lucas en una silla de ruedas hospitalaria. Joaquín observó cómo Valentina automáticamente tomaba el control, verificando que su hermano estuviera abrigado adecuadamente y que tuviera sus medicamentos a mano, con la eficiencia de una enfermera experimentada. El trayecto hasta San Isidro en la camioneta adaptada de Joaquín fue un descubrimiento constante para los niños. Sus comentarios sobre los barrios que atravesaban revelaban tanto su asombro por las zonas pudientes como su profundo conocimiento de las realidades más duras de la ciudad. «Allá íbamos con mamá a vender flores los domingos», señaló Valentina cuando pasaron cerca de un cementerio en Chacarita. «Y en ese parque dormimos una semana cuando nos echaron del primer lugar». Cada observación casual era como una pequeña puñalada para Joaquín, recordándole la vida que estos niños habían llevado, mientras él disfrutaba de privilegios inimaginables para ellos. Cuando finalmente llegaron a la casa,
Lucas no pudo contener una exclamación de asombro. La propiedad, una construcción moderna de 2 plantas con amplios ventanales y jardín, parecía sacada de una revista de arquitectura. ¿Acá vive usted?, preguntó con los ojos muy abiertos. Es como una mansión. Es grande para una sola persona, admitió Joaquín mientras accionaba el control remoto para abrir el portón eléctrico. Por eso siempre está demasiado silenciosa. Apenas entraron al jardín delantero, fueron recibidos por Mercedes, el ama de llaves que había trabajado para Joaquín durante años. «Bienvenidos», saludó la mujer con una sonrisa cálida. «El almuerzo estará listo en media hora, y he preparado las habitaciones del ala este como me indicó, señor». Joaquín notó cómo Valentina estudiaba a la mujer con su habitual mirada evaluadora. La niña había desarrollado un agudo sentido para juzgar a las personas, probablemente como mecanismo de supervivencia en las calles. «Gracias, Mercedes. Vamos a hacer un recorrido primero para que los chicos conozcan la casa». El tour comenzó por la planta baja, completamente accesible gracias a las recientes modificaciones. Joaquín les mostró la sala de estar con sus cómodos sillones y su televisión enorme, el comedor formal que rara vez usaba, su despacho lleno de libros y tecnología, y finalmente la cocina amplia y luminosa donde Mercedes preparaba el almuerzo. Lucas lo seguía con entusiasmo creciente, haciendo preguntas sobre cada detalle tecnológico que veía. Valentina, por su parte, permanecía más callada, observándolo todo con una mezcla de asombro y recelo. «Ahora les mostraré sus habitaciones», dijo Joaquín, guiándolos por un pasillo hacia el ala este de la casa. «Pensé que podrían elegir las que más les gusten». Abrió la puerta de la primera habitación, una espaciosa recámara con paredes celestes, una cama grande y un escritorio junto a la ventana que daba al jardín. «Esta podría ser para vos, Lucas. Tiene acceso directo al patio y está cerca del baño adaptado». Lucas miró el cuarto con ojos brillantes, especialmente atraído por la vista al jardín donde varios árboles frutales se mecían con la brisa. «Es increíble. Podría ver los pájaros desde la cama». La siguiente habitación, conectada a la de Lucas por una puerta interior, tenía paredes en tonos lavanda suave y una pequeña biblioteca ya abastecida con libros para diferentes edades. «Y esta podría ser tuya, Valentina, si quieres estar cerca de Lucas, aunque hay otras opciones si preferís más privacidad». Valentina entró cautelosamente en la habitación, como si temiera que fuera a desaparecer si la tocaba. Se acercó a la ventana, sintiendo la textura de las cortinas entre sus dedos. Luego miró la cama con su acolchado nuevo y las almohadas mullidas. «¿Todo esto sería mío?», preguntó con voz pequeña. «Completamente tuyo», confirmó Joaquín. «Podés decorarlo como quieras, cambiar los muebles o los colores si no te gustan». La niña pasó la mano por el escritorio de madera, deteniéndose en una pequeña lámpara de lectura. Sus ojos, habitualmente alertas y desconfiados, mostraban una vulnerabilidad que Joaquín rara vez había visto en ella. «Nunca tuve un cuarto propio», confesó, «ni siquiera cuando vivíamos con mamá. Compartíamos una sola habitación los tres. ¿Te gusta? Si preferís otro, hay más para elegir». Valentina negó rápidamente con la cabeza. «Me encanta, y está al lado de Lucas, así que puedo escucharlo si me necesita por la noche». Después del recorrido por la casa, Mercedes sirvió un almuerzo que hizo que los ojos de los niños se abrieran con asombro. Milanesas caseras con puré, ensalada fresca y de postre, flan con dulce de leche. Lucas comió con entusiasmo, mientras Valentina, a pesar de su evidente hambre, mantenía modales impecables que contrastaban con su corta edad. «Esto está buenísimo, señora Mercedes», comentó Lucas entre bocados. «Hace años que no comía milanesas así. Puedo enseñarte a hacerlas, si querés», ofreció la mujer con una sonrisa cálida. «Mi abuela me enseñó la receta cuando tenía más o menos tu edad». «¿En serio? Me encantaría». Joaquín observaba la interacción con una mezcla de alegría y melancolía. Estas primeras experiencias positivas eran cruciales, pero sabía que el camino no sería fácil. Había muchos obstáculos por superar, comenzando por la situación legal, que se complicaba cada día más. Esa mañana, antes de ir al hospital, había recibido una llamada de Martín Acosta con noticias inquietantes. Roberto Gómez, el padre de los niños, había sido liberado
y al enterarse por los asistentes sociales de que sus hijos estaban bajo la custodia temporal de un empresario millonario. Había comenzado a hacer ruido, exigiendo verlos y hablando de sus derechos como padre. Joaquín no había mencionado esto a los niños, no queriendo arruinar su día, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la situación. Después del almuerzo, mientras Lucas descansaba en un sillón del jardín, Valentina se acercó a Joaquín con una expresión seria que la hacía parecer mucho mayor que sus 9 años. «Señor Joaquín, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Valentina. Lo que quieras. ¿Qué va a pasar si aparece nuestro papá?» La pregunta lo tomó por sorpresa, como si la niña hubiera leído sus pensamientos o percibido su preocupación. «¿Por qué pensás en eso ahora, Valentina?» «Porque siempre pasa. Cuando las cosas empiezan a mejorar, algo malo ocurre, y sé que papá volverá cuando se entere que estamos con alguien con plata». Sus ojos oscuros lo miraban con una madurez desgarradora. «No nos quiere a nosotros. Solo quiere lo que pueda sacar». Joaquín eligió sus palabras cuidadosamente. «Valentina, no puedo prometerte que tu papá no aparecerá. De hecho, ya ha preguntado por ustedes». El cuerpo de la niña se tensó como una cuerda de violín. «¿Va a entregarnos a él?» «Jamás», respondió Joaquín con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Escúchame bien. Haré todo lo legalmente posible para mantenerlos seguros y juntos. Tu padre tiene derechos legales, no puedo negarlo, pero también tiene un historial de abandono que juega en su contra. No nos va a cuidar», insistió Valentina. «Solo quiere usarnos». «¿Te maltrataba?», preguntó Joaquín suavemente. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Valentina desvió la mirada hacia Lucas, que dormitaba bajo la sombra de un naranjo. «No nos pegaba, si es lo que pregunta, pero nos dejaba solos días enteros, a veces sin comida. Y cuando Lucas se enfermaba, se enojaba como si fuera culpa nuestra. Después del accidente, casi no volvió a casa. Decía que no soportaba ver a Lucas así». Joaquín sintió una mezcla de rabia y compasión. «Valentina, te prometo que no dejaré que los separen de mí a menos que sea para ir con alguien que realmente los ame y los cuide como merecen». La niña lo miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Le creo. Y gracias por mostrarnos la casa. A Lucas le encantó. ¿Y a vos?» Una pequeña sonrisa, la primera genuina que Joaquín le había visto, iluminó brevemente su rostro. «También me gustó, especialmente la biblioteca». Cuando regresaron a la clínica esa noche, Lucas estaba exhausto pero feliz. La excursión había sido como un rayo de sol después de meses en la penumbra, y no paró de hablar sobre todo lo que había visto, hasta que el cansancio lo venció y se quedó dormido. Valentina, como cada noche desde que llegaron, se acomodó en el sillón junto a la cama de su hermano. Aunque Joaquín había insistido en que podía quedarse en un hotel cercano, ella se negaba rotundamente a separarse de Lucas. «Deberías descansar mejor», le dijo Joaquín, mientras la cubría con una manta. «Mañana será un día importante. Viene la jueza para la audiencia preliminar». «Estaré lista», respondió con determinación. «Le mostraremos que somos buenos chicos y que queremos quedarnos con usted. Lo sé. Buenas noches, Valentina». «Buenas noches, señor Joaquín». Mientras se dirigía a su auto en el estacionamiento de la clínica, Joaquín recibió una llamada de Martín Acosta. Las noticias no eran buenas. Roberto Gómez había contratado a un abogado especializado en casos mediáticos y estaba amenazando con ir a la prensa con la historia de cómo un millonario le había robado a sus hijos. «Es puro teatro», explicó Acosta. «Claramente busca una compensación económica para desaparecer nuevamente, pero podría complicar el proceso y generar una exposición mediática que no beneficiaría a los niños». «¿Qué recomiendas?», preguntó Joaquín, sintiendo un nudo en el estómago. «Una reunión controlada. Escuchemos qué quiere realmente y evaluemos nuestras opciones. Mientras tanto, seguiremos recopilando evidencia de abandono y negligencia. Ya tenemos testimonios de vecinos y registros médicos que demuestran que los niños no recibían cuidados adecuados». Joaquín aceptó la estrategia, aunque la idea de negociar con alguien que había abandonado a sus propios hijos le resultaba repugnante. Sin embargo, tenía que ser pragmático.
Lo que importaba era el bienestar de Valentina y Lucas. Al día siguiente, la jueza de menores, Estela Ramírez, visitó la clínica para evaluar personalmente la situación. Era una mujer de unos 60 años, con expresión seria pero ojos amables, conocida por su dedicación a los casos más difíciles. Habló primero con cada niño en privado, luego con Joaquín y finalmente con el equipo médico. La reunión final se llevó a cabo en una pequeña sala de conferencias del hospital, con los niños, Joaquín, Martina Costa, Gabriela Méndez de Servicios Sociales y la propia jueza. He evaluado cuidadosamente este caso, comenzó la jueza. Lucas muestra una recuperación notable y es evidente que el tratamiento recibido aquí ha sido crucial. El vínculo entre los hermanos es excepcionalmente fuerte y debe ser preservado a toda costa. Valentina, sentada junto a Lucas, mantenía la mano de su hermano firmemente entre las suyas, como si temiera que alguien pudiera separarlos en cualquier momento. En cuanto al señor Vega, continuó la jueza, aunque no tiene experiencia como tutor ni parentesco con los menores, ha demostrado un compromiso genuino con su bienestar y cuenta con todos los recursos necesarios para proporcionar un entorno estable y adaptado a las necesidades especiales de Lucas. Joaquín sintió un destello de esperanza, pero sabía que vendría un pero. Sin embargo, dijo la jueza confirmando sus temores, no podemos ignorar que el padre biológico ha aparecido y reclama sus derechos. La ley es clara al respecto. Los vínculos familiares tienen prioridad, a menos que se demuestre fehacientemente que el progenitor es inadecuado. Pero nos abandonó, interrumpió Valentina, incapaz de contenerse. Nos dejó solos cuando más lo necesitábamos. La jueza no se molestó por la interrupción. Lo sé, Valentina. Vuestros testimonios y las evidencias recopiladas apuntan claramente en esa dirección, pero debemos seguir un proceso legal riguroso. ¿Qué propone entonces su señoría?, preguntó Joaquín. Extenderé la custodia temporal a favor del señor Vega por un periodo inicial de 3 meses, durante el cual se realizará una evaluación exhaustiva de la idoneidad del padre biológico. Durante este tiempo, estableceremos un régimen de visitas supervisadas para que el señor Gómez pueda relacionarse con sus hijos en un entorno controlado. Valentina palideció ante la mención de visitas con su padre, pero no dijo nada. Mientras tanto, continuó la jueza, Lucas recibirá el alta y podrá trasladarse a la residencia del señor Vega, donde continuará su recuperación con visitas periódicas de profesionales médicos y asistentes sociales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y si no queremos ver a nuestro papá?, preguntó Lucas con voz temblorosa. La jueza lo miró con compasión. Entiendo tus sentimientos, Lucas. Las primeras visitas serán breves y en presencia de un profesional. Si observamos que estas reuniones son perjudiciales para vuestro bienestar emocional, reevaluaremos la situación. Cuando la reunión terminó, Joaquín notó que Valentina estaba inusualmente callada. Mientras Lucas hablaba animadamente sobre los planes para mudarse a la casa nueva, ella permanecía pensativa, con el ceño fruncido. ¿Estás bien?, le preguntó cuando quedaron a solas por un momento. Valentina levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz. No voy a dejar que nos lleve, dijo con voz baja pero firme. No importa lo que diga la jueza o lo que él prometa. Conozco a mi papá. Solo quiere el dinero. Y cuando lo consiga, volverá a desaparecer, o peor, nos llevará con él a algún lugar terrible. Joaquín se arrodilló para quedar a su altura. Valentina, escúchame. No dejaré que eso ocurra. Lucharemos con todas las herramientas legales disponibles. Tengo buenos abogados y suficiente evidencia de que vuestro padre no es apto. Pero la jueza dijo que la ley está de su lado, insistió la niña, que los vínculos familiares son los que importan. Los vínculos familiares verdaderos sí importan, respondió Joaquín, pero lo que cuenta no es la sangre, sino el amor y el cuidado. Y tú has demostrado más amor por Lucas que cualquier adulto en su vida. Eso también pesará en la decisión final de la jueza. Valentina no parecía totalmente convencida, pero asintió lentamente. ¿Me promete que no nos separará? ¿Que pase lo que pase, Lucas y yo estaremos juntos? Te lo prometo, Valentina. Pase lo que pase, ustedes dos permanecerán juntos. La niña extendió su mano pequeña, con las uñas aún mordidas por la ansiedad crónica.
Pacto de meñiques. Joaquín entrelazó su meñique con el de ella, sellando una promesa que estaba dispuesto a cumplir a cualquier costo. Pacto de meñiques. El sol de noviembre iluminaba el jardín de la residencia Vega, tiñendo de dorado las hojas de los árboles y dibujando sombras alargadas sobre el césped perfectamente cortado. Sentado en la galería, Joaquín observaba a Lucas maniobrar su nueva silla de ruedas motorizada alrededor de la piscina, cada día más hábil con los controles. A solo 2 semanas de haber dejado el hospital, el cambio en el niño era asombroso. Sus mejillas, antes hundidas, ahora mostraban un saludable color, y su mirada había perdido aquel velo de dolor constante. «Le traje un café, señor», dijo Mercedes, colocando una taza humeante sobre la mesa. «Y hay facturas recién horneadas en la cocina». «Gracias, Mercedes. Has sido fundamental estas semanas». La mujer sonrió, observando también a Lucas. «Son buenos chicos. Se merecen una oportunidad». Joaquín asintió, agradecido por la comprensión de su ama de llaves, quien había aceptado los repentinos cambios en la casa con una flexibilidad sorprendente. Desde la habitación destinada a sala de rehabilitación hasta el constante desfile de médicos, terapeutas y trabajadores sociales, la antes tranquila mansión se había transformado en un centro de actividad permanente. «¿Dónde está Valentina?», preguntó, notando la ausencia de la niña que rara vez se alejaba de su hermano. «En su cuarto con la maestra particular. Están repasando matemáticas para la evaluación de nivel». A diferencia de Lucas, cuya adaptación a la nueva vida había sido casi instantánea, Valentina mantenía una cautelosa distancia, como un animalito salvaje que espera constantemente una trampa. Joaquín entendía su recelo. La vida le había enseñado demasiadas veces que la felicidad era frágil y las promesas rara vez se cumplían. El pase a la educación formal era uno de los mayores desafíos. Ambos niños habían perdido años escolares. Lucas por su accidente y Valentina por cuidar de él. Ahora, con tutores particulares, intentaban recuperar el tiempo perdido para reintegrarse al sistema educativo el próximo año. «Señor Joaquín, mire esto», gritó Lucas desde el jardín ejecutando un giro perfecto con la silla motorizada alrededor de una estatua. «Impresionante», respondió Joaquín levantando el pulgar. «Pronto estarás listo para las carreras». La risa de Lucas, espontánea y libre, era quizás el sonido más gratificante que Joaquín había escuchado en años. A veces se preguntaba quién estaba ayudando realmente a quién en esta extraña relación que habían formado. Su teléfono vibró con un mensaje de Martín Acosta. «Reunión con R. Gómez confirmada para mañana a las 10:00. Preparé la documentación completa». Joaquín suspiró, guardando el teléfono. El padre de los niños se había convertido en una presencia amenazante que ensombrecía sus avances. Después de 2 visitas supervisadas tensas y difíciles, Roberto Gómez había dejado clara su posición. Quería compensación económica para renunciar a sus hijos. La extorsión apenas disimulada le revolvía el estómago a Joaquín, pero Martín insistía en que un acuerdo podría ser la solución más rápida y menos traumática para los niños. «¿Malas noticias?», preguntó Valentina, apareciendo silenciosamente a su lado. La niña tenía esa inquietante capacidad de moverse sin hacer ruido, habilidad adquirida sin duda en sus días de supervivencia callejera. «Solo cuestiones de trabajo», mintió Joaquín forzando una sonrisa. «¿Cómo fue la clase?». Valentina se encogió de hombros, pero un brillo de orgullo asomó en sus ojos. «La profe dice que tengo nivel de primer año de secundaria en matemáticas, que soy una calculadora humana. No me sorprende. Te he visto hacer cuentas mentales complicadísimas. Mamá decía que era porque nací con un don, que debía aprovecharlo para estudiar algo importante». Era raro que Valentina mencionara a su madre. En general, evitaba hablar del pasado, como si recordar doliera demasiado. «Tu mamá tenía razón», dijo Joaquín suavemente. «Tenés un talento especial. ¿Has pensado qué te gustaría estudiar cuando seas mayor?». La niña miró hacia Lucas, que seguía practicando con su silla. «Quiero ser médica, para ayudar a chicos como Lucas, para que ningún otro tenga que sufrir por no tener plata para tratamientos». La respuesta tan clara y decidida sorprendió a Joaquín. «Es un objetivo maravilloso, Valentina, y totalmente posible. ¿De verdad cree que podría lograrlo? Los médicos estudian como 1000 años y cuesta muchísima plata.
Tenés capacidad de sobra, respondió Joaquín con sinceridad. Y en cuanto al dinero, bueno, eso no será un problema. Valentina lo miró con una intensidad que a veces lo desconcertaba, como si pudiera ver a través de su alma. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? La verdad. La pregunta, que Lucas ya le había hecho antes, sonaba diferente viniendo de Valentina. No era curiosidad infantil, sino un interrogante profundo, cargado de todas sus experiencias previas de abandono y desilusión. La verdad es que no lo sé exactamente, confesó Joaquín. Quizás porque vi algo en ustedes que me recordó lo importante en la vida, o porque tengo recursos que nunca usé para nada que realmente importara, o simplemente porque merecían una oportunidad. Valentina asintió lentamente, como si la respuesta en toda su imperfección fuera suficiente por ahora. Mañana es la visita con papá, ¿no? La transición abrupta sorprendió a Joaquín. Sí, pero si no quieren ir, iremos, interrumpió con firmeza. Quiero que la asistente social vea cómo es realmente. Su rostro infantil adquirió una dureza que ningún niño debería conocer. Quiero que todos vean que solo le importa la plata. Antes de que Joaquín pudiera responder, el timbre de la entrada sonó. Mercedes apareció poco después acompañada por un hombre y una mujer, jóvenes vestidos con ropa deportiva. Llegaron los fisioterapeutas para la sesión de Lucas, anunció. Valentina se levantó inmediatamente. Voy a avisar a Lucas. La rutina diaria continuó con la precisión de un reloj suizo. Lucas tenía sesiones de fisioterapia 3 veces por semana, además de terapia ocupacional y consultas con especialistas que monitoreaban su recuperación. Para sorpresa de todos, había comenzado a mostrar sensibilidad en partes de las piernas que antes parecían completamente afectadas. Es increíble el progreso, comentó Mariana, la fisioterapeuta principal, mientras ayudaba a Lucas a realizar ejercicios de fortalecimiento en la sala de rehabilitación. La médula no estaba completamente seccionada como pensaron inicialmente. Con este tratamiento intensivo y la estimulación eléctrica, podría recuperar cierta movilidad a largo plazo. Joaquín observaba desde la puerta, intentando contener la emoción que le provocaban estas noticias. ¿Estás diciendo que podría volver a caminar? No quiero crear falsas expectativas, respondió la especialista con cautela profesional. Pero con los aparatos ortopédicos adecuados y mucho trabajo, podría conseguir cierta independencia para distancias cortas. Es un pronóstico mucho más optimista que hace 3 meses. Voy a caminar otra vez, afirmó Lucas con determinación, mientras se esforzaba en completar una serie de ejercicios. No me importa cuánto tarde. Le prometí a Valentina que bailaría con ella en su graduación. La confianza del niño, lejos de parecer ingenua, transmitía una convicción que conmovió a todos los presentes. Su resiliencia ante la adversidad era una lección constante para Joaquín, quien a veces se sorprendía recordando cómo pequeños contratiempos lo habían sumido en frustración en el pasado. Esa noche, después de la cena, cuando los niños ya estaban en sus habitaciones, Joaquín se reunió con Martín Acosta en su despacho para preparar la estrategia del día siguiente. Roberto Gómez es volátil e impredecible, explicó el abogado, revisando un expediente. Tiene antecedentes por violencia, aunque nunca contra los niños, según los registros. Su principal motivación es claramente económica. ¿Cuánto pide?, preguntó Joaquín, aunque la cifra le resultaba irrelevante. Inicialmente mencionó 5 millones de pesos para firmar la renuncia a la patria potestad, pero creo que podemos negociar a la baja. Joaquín hizo un gesto de desdén. El dinero no es problema. Lo que me preocupa es que cumpla su parte del trato y desaparezca definitivamente de la vida de los chicos. Para eso necesitamos un acuerdo blindado legalmente, asintió Martín, con cláusulas específicas que impidan cualquier reclamación futura o contacto no autorizado. Prepara todo lo necesario, ordenó Joaquín. Quiero resolver esto cuanto antes. Los niños no merecen esta incertidumbre constante. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como un presagio de la difícil reunión que les esperaba. Valentina se había vestido con especial cuidado, peinando su cabello en una cola de caballo perfecta y eligiendo su ropa más formal. Lucas, por su parte, mostraba un nerviosismo inusual, ajustando repetidamente su posición en la silla. «Recuerden», les dijo Joaquín mientras subían a la camioneta,
No están obligados a hablar con él si no quieren. La trabajadora social estará presente todo el tiempo y yo estaré en la sala contigua. Estaremos bien, aseguró Valentina con la madurez que la caracterizaba. No es la primera vez que enfrento a papá. El centro donde se realizaban las visitas supervisadas era un espacio neutro y acogedor, diseñado para que los niños se sintieran cómodos. Gabriela Méndez, la trabajadora social, los recibió en la entrada. Roberto ya está aquí, informó en voz baja a Joaquín. Parece alterado. Si noto cualquier comportamiento inapropiado, suspenderé la visita inmediatamente. Gracias, respondió Joaquín, apretando brevemente los hombros de los niños en un gesto de apoyo antes de dirigirse a la sala de observación. A través del cristal unidireccional, Joaquín pudo ver a Roberto Gómez, un hombre delgado y nervioso, de unos 40 años, con el rostro marcado por una vida dura y ojos hundidos que se movían constantemente. Vestía una camisa arrugada que parecía recién comprada para la ocasión, y no dejaba de mirar su reloj. Cuando los niños entraron, su reacción fue reveladora. En lugar de la emoción natural de un padre que reencuentra a sus hijos, mostró una sonrisa calculadora que no llegaba a sus ojos. «¡Mis chicos!», exclamó con entusiasmo artificial, abriendo los brazos. «Mírenlos nomás. ¡Qué elegantes que están!». Lucas avanzó tímidamente con su silla, pero Valentina permaneció junto a la puerta, su postura rígida y defensiva. «Hola, papá», saludó Lucas con voz pequeña. «Y mira esa silla de ruedas, es como de película», continuó Roberto, ignorando la incomodidad evidente de sus hijos. «Seguro que ese Vega no escatima en gastos, ¿eh? ¿Les compra muchos regalos?». La trabajadora social intervino suavemente. «Señor Gómez, esta visita es para reconectar con sus hijos. Quizás podría preguntarles cómo se sienten, qué han estado haciendo». Roberto le lanzó una mirada irritada antes de componerse. «Claro, claro. ¿Cómo están, chicos? ¿Los tratan bien en esa mansión?». «Estamos muy bien», respondió Valentina, acercándose finalmente y sentándose junto a Lucas. «Tenemos comida todos los días. Lucas recibe tratamiento médico y vamos a volver a la escuela». «Qué bueno», asintió Roberto distraídamente. «Y dígame, Vega, ¿les ha hablado de sus planes? ¿Les dijo que quiere quitármelos definitivamente?». La pregunta, claramente inapropiada, hizo que la trabajadora social interviniera nuevamente. «Señor Gómez, recuerde que acordamos no hablar de los procesos legales durante las visitas, pero el daño estaba hecho». Lucas miró a su hermana con ansiedad creciente. «No nos está quitando», dijo Valentina con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Nos está cuidando, algo que vos no hiciste». El rostro de Roberto se endureció. «Cuidado con cómo me hablas, nena. Sigo siendo tu padre». «Mi padre». La voz de Valentina subió ligeramente. «¿Dónde estabas cuando Lucas se moría de fiebre en la calle? ¿O cuando tuve que robar para que pudiéramos comer?». «Valentina». La trabajadora social intentó calmar la situación. «Entiendo que tengas sentimientos fuertes, pero...». «No, está bien», interrumpió Roberto con una sonrisa forzada. «La nena tiene derecho a expresarse. Cometí errores, lo reconozco. El accidente de Lucas me superó. No sabía cómo manejar la situación, pero ahora estoy mejor y quiero una segunda oportunidad». Lucas, que había permanecido en silencio, sorprendió a todos cuando habló. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué no cuando te necesitábamos de verdad?». La pregunta, tan simple y directa, pareció descolocar a Roberto. Por un momento, su máscara cayó, revelando irritación. «Las cosas son complicadas, pibe. Los adultos tenemos problemas que ustedes no entienden». «Entendemos más de lo que crees», respondió Lucas con una madurez sorprendente. «Entendemos que solo apareciste cuando supiste que el señor Joaquín tiene plata». El rostro de Roberto enrojeció. «¿Eso es lo que les metió en la cabeza? ¿Que solo me importa la guita? Yo soy su padre, tengo derechos». «Pero nunca cumpliste con tus obligaciones», exclamó Valentina poniéndose de pie. «Nos abandonaste. Ni siquiera nos buscaste hasta que supiste que vivíamos en una mansión». La situación escaló rápidamente. Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que Lucas se encogiera en su silla. «No voy a permitir que ese millonario compre a mis hijos. Si cree que puede venir con su dinero y...». «Se acabó la visita», declaró firmemente Gabriela Méndez, interponiéndose entre Roberto y los niños.
Señor Gómez, por favor, retírese o llamaré a seguridad. Joaquín entró inmediatamente a la sala, colocándose protectoramente junto a los niños. La expresión de Roberto cambió al verlo, transformando su ira en un cálculo frío. Así que ahí está El Salvador, dijo con sarcasmo, disfrutando de jugar a la familia con mis hijos. ¿Cuánto te costaría, ¿Cuánto vale para vos librarte de mí para siempre? Este no es el momento ni el lugar, respondió Joaquín con firmeza. Los niños están alterados. Cualquier discusión sobre acuerdos debe realizarse a través de nuestros abogados. Roberto soltó una risa sin humor. Claro, los abogados, todo bien legal y limpio, ¿no? Para que nadie diga que el gran Joaquín Vega compró a unos pibes de la calle. No nos compró, gritó Valentina, temblando de rabia contenida. Nos salvó, nos dio un hogar cuando vos nos dejaste morirá. Joaquín tomó gentilmente a Valentina por los hombros. Vamos, llevemos a Lucas a casa. Ha sido suficiente por hoy. Mientras salían, Roberto llamó tras ellos. Esto no termina acá, Vega, son mis hijos. Y todo el mundo va a saber cómo los robaste. En el auto un silencio pesado los envolvió. Lucas había empezado a llorar silenciosamente, mientras Valentina miraba por la ventana con expresión impenetrable. Lo siento mucho, dijo finalmente Joaquín. No debí permitir que pasaran por esto. No es su culpa, respondió Valentina, sin apartar la vista del paisaje urbano que pasaba borroso bajo la lluvia que había comenzado a caer. Es quien es. Nunca cambiará. ¿Va a poder quitarnos?, preguntó Lucas entre sollozos. Joaquín se giró para mirarlo directamente. No, Lucas, no lo permitiré. Lo que vimos hoy solo fortalece nuestro caso. Su comportamiento fue completamente inapropiado. ¿Lo grabaron todo, no?, preguntó Valentina, siempre atenta a los detalles. Sí, es procedimiento estándar en las visitas supervisadas. La jueza verá exactamente cómo se comportó. Al llegar a casa, Mercedes los recibió con chocolate caliente y medialunas recién horneadas, intuyendo que necesitaban consuelo. Lucas, agotado emocionalmente, se quedó dormido en el sofá después de apenas probar su merienda. Debería llevarlo a su habitación, dijo Valentina, comenzando a levantarse. Yo lo haré, ofreció Joaquín. Con cuidado levantó al niño de la silla y lo llevó en brazos hasta su cuarto, sorprendido por lo ligero que aún resultaba a pesar de las semanas de buena alimentación. Cuando regresó a la sala, encontró a Valentina sentada exactamente donde la había dejado, sus ojos fijos en la taza de chocolate ya frío. ¿Estás bien?, preguntó sentándose frente a ella. La niña levantó la mirada, y lo que Joaquín vio lo sorprendió. No había lágrimas, sino una determinación férrea. Señor Joaquín, ¿recuerda que me prometió que nos mantendría juntos? ¿A Lucas y a mí? Por supuesto, y pienso cumplir esa promesa. Bien, porque tengo otra pregunta. Hizo una pausa como reuniendo valor. ¿Querría adoptarnos oficialmente para que nadie pueda separarnos nunca? La pregunta, tan directa y cargada de significado, dejó a Joaquín momentáneamente sin palabras. Aunque había considerado esa posibilidad, no esperaba que Valentina la planteara tan abiertamente. Valentina, comenzó cuidadosamente, nada me haría más feliz que adoptarlos legalmente. Pero es un proceso complejo, especialmente con un padre biológico que se opone. Pero no es imposible, ¿verdad?, insistió. Si pagamos lo que pide, si firmara esos papeles que mencionó. Joaquín se sorprendió de que hubiera captado esos detalles. No es imposible, no, de hecho, mi abogado está preparando una oferta formal. Entonces hagámoslo, dijo con la simpleza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Páguele lo que pida. No me importa que sea por dinero. Solo quiero que Lucas esté seguro, que podamos quedarnos aquí. Esta última parte la dijo casi en un susurro, como si admitir que quería pertenecer fuera demasiado vulnerable. Valentina. Joaquín se acercó y se arrodilló frente a ella para estar a su altura. Desde el momento en que entraron a esta casa, ya formaron parte de ella. El dinero, los papeles legales, eso es secundario. Lo importante es que ustedes quieran quedarse, que sientan que este es su hogar. Por primera vez desde que la conocía, Joaquín vio a Valentina dejar caer completamente sus defensas. Sus hombros, siempre tensos con el peso de responsabilidades demasiado grandes para una niña, se relajaron visiblemente. Quiero quedarme, confesó. Y sé que Lucas también. Es la primera vez desde que mamá murió
que no tengo miedo todo el tiempo. El nudo que se formó en la garganta de Joaquín le impidió responder inmediatamente. En lugar de palabras, abrió los brazos en una invitación silenciosa. Después de un momento de duda, Valentina se inclinó hacia adelante y permitió que la abrazara. Era un paso pequeño, pero significativo, un puente tendido sobre años de desconfianza y supervivencia. «Hablaré con Martín mañana mismo», prometió Joaquín cuando finalmente pudo hablar. «Aceleraremos todo el proceso, y mientras tanto hay algo que podríamos hacer, si ustedes quieren». «¿Qué cosa?», preguntó Valentina, secándose rápidamente los ojos. «Podríamos organizar una fiesta. Invitar a los vecinos, a los médicos y terapeutas que han ayudado a Lucas, a tus profesores. Una celebración para presentarlos oficialmente como parte de esta familia, sin importar lo que digan los papeles por ahora». La idea pareció sorprender a Valentina. «¿Una fiesta para nosotros?» «Para todos nosotros», corrigió Joaquín. «Para celebrar que nos encontramos, aunque fuera en circunstancias tan extrañas». Una sonrisa, pequeña pero genuina, iluminó el rostro de Valentina. A Lucas le encantaría. Nunca ha tenido una fiesta de verdad. «Entonces está decidido». Joaquín sonrió, sintiendo una nueva determinación. «Y sobre lo otro, te prometo que haré todo lo humanamente posible para que pronto seamos una familia, no solo de corazón, sino también ante la ley». Esa noche, mientras revisaba correos electrónicos en su despacho, Joaquín redactó uno dirigido a Martina Costa. «Prepara la oferta final para Roberto Gómez. Cualquier cantidad que pida siempre que garantice la renuncia total y permanente a sus derechos. Los niños merecen estabilidad de una vez por todas. Y comienza los trámites de adopción. Estoy listo para dar este paso». Al enviar el mensaje sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo tenía absoluta claridad sobre lo que realmente importaba en su vida. 6 meses habían transformado por completo la vida en la Residencia Vega. Lo que comenzó como un refugio temporal se había convertido en un verdadero hogar, lleno de rutinas establecidas, fotografías enmarcadas y esa sensación indefinible de pertenencia que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden construir. El jardín, antes inmaculado pero solitario, ahora mostraba signos evidentes de vida infantil: un columpio adaptado junto al roble centenario, una rampa que conducía a la casa del árbol especialmente diseñada para que Lucas pudiera subir con su silla, y canteros de vegetales que Valentina cuidaba con dedicación científica, anotando cada detalle de crecimiento en una libreta. Esa mañana de mayo, particularmente luminosa tras una semana de lluvias, la casa bullía de actividad. Mercedes y 2 asistentes preparaban bocadillos y decoraban el salón principal con globos y guirnaldas azules, mientras Joaquín intentaba por tercera vez ajustar correctamente su corbata frente al espejo del vestíbulo. «Permítame ayudarlo», ofreció Mercedes con una sonrisa conocedora. «Está más nervioso que para sus presentaciones empresariales». «Es un día importante», se defendió Joaquín dejándose ayudar. «¿Los chicos están listos?» «Valentina está terminando de ayudar a Lucas con su traje. Insistió en hacerlo ella misma». Joaquín asintió, entendiendo perfectamente. Aunque Lucas había ganado independencia considerable en los últimos meses, Valentina mantenía ciertos rituales de cuidado hacia su hermano, como si necesitara recordarse a sí misma que seguía siendo su protectora, sin importar cuántos adultos confiables los rodearan ahora. El timbre sonó y Mercedes fue a atender, mientras Joaquín daba un último vistazo a su reflejo. La ceremonia comenzaría en 1 hora y los invitados empezaban a llegar. No era un evento multitudinario, aproximadamente 30 personas entre médicos, terapeutas, profesores, vecinos y algunos colegas cercanos de Joaquín, pero cada persona presente había contribuido de alguna manera al extraordinario viaje que habían emprendido. «Señor Joaquín», la voz entusiasmada de Lucas interrumpió sus pensamientos. «¿Cómo me veo?». Joaquín se giró y sintió una oleada de orgullo al ver al niño. Lucas lucía un traje azul marino hecho a medida, su cabello recién cortado y peinado cuidadosamente. Pero más impactante que su apariencia era la forma en que se sostenía, erguido en sus aparatos ortopédicos especiales, apoyado en muletas livianas de diseño modernísimo y completamente de pie. «Te ves como un campeón»,
respondió Joaquín, acercándose para ajustar ligeramente la corbata del niño. ¿Cómo te sientes con los aparatos nuevos? Geniales, sonrió Lucas, dando un paso cauteloso pero firme. El doctor Martínez dice que estoy avanzando mucho más rápido de lo esperado. La recuperación de Lucas había asombrado a todo el equipo médico. Aunque seguía necesitando la silla de ruedas para distancias largas, había conseguido sobrepasar todos los pronósticos iniciales. La combinación de tratamientos de vanguardia, terapia intensiva y, quizás más importante, el ambiente de seguridad y apoyo constante, había producido resultados que rozaban lo milagroso. ¿Y Valentina? Terminando de arreglarse, respondió Lucas, haciendo un gesto hacia el pasillo. Está nerviosa, aunque no quiere admitirlo. Es normal, dijo Joaquín. Es un gran día para todos. Un momento después, Valentina apareció en el vestíbulo y ambos hombres quedaron momentáneamente sin palabras. La niña que hace 6 meses había entrado a sus vidas desnutrida, desconfiada y vestida con ropa demasiado grande y gastada, ahora lucía un vestido celeste que resaltaba su tez olivácea y su cabello negro recogido en un elaborado peinado con pequeñas flores blancas. ¿Está bien así?, preguntó con inusual timidez alisando la falda del vestido. Mercedes me ayudó a elegirlo. Estás hermosa, respondió Joaquín sinceramente, como una princesa. Valentina hizo una mueca divertida ante la comparación. A pesar de todos los cambios, seguía manteniendo esa esencia pragmática y ligeramente sarcástica que la caracterizaba. Las princesas son personajes ficticios que perpetúan estereotipos de género anticuados, recitó, repitiendo casi textualmente una frase de su reciente proyecto escolar sobre representación femenina en la literatura infantil. Lucas y Joaquín intercambiaron miradas divertidas. La brillantez académica de Valentina se había disparado en los últimos meses, sorprendiendo incluso a sus profesores más exigentes. No solo había recuperado los años perdidos, sino que había avanzado hasta convertirse en la estudiante más destacada de su nivel, con particular talento para las matemáticas y las ciencias. Entonces digamos que estás tan elegante como la futura científica que eres, corrigió Joaquín con una sonrisa. Mejor, concedió Valentina, intentando disimular su propio nerviosismo. ¿Ya llegó la jueza? Todavía no, pero no debe tardar, respondió Joaquín consultando su reloj. ¿Quieren repasar una vez más cómo funcionará la ceremonia? Ambos niños asintieron, aunque habían discutido los detalles varias veces en los días previos. La jueza Ramírez presidirá la ceremonia aquí mismo, en la sala principal, explicó Joaquín. Primero firmamos todos los documentos, luego ella hace el pronunciamiento oficial y finalmente podemos celebrar con los invitados. Todo el proceso tomará unos 20 minutos. Y después somos oficialmente Gómez Vega, ¿no?, preguntó Lucas, practicando el nuevo apellido compuesto que habían elegido juntos, como símbolo de honrar su pasado mientras abrazaban su futuro. Exactamente, confirmó Joaquín. O legalmente hablando, yo seré oficialmente vuestro padre adoptivo. La palabra padre todavía sonaba extraña, casi intimidante. Durante los primeros meses, los niños habían seguido llamándolo señor Joaquín, pero gradualmente, la formalidad se había ido disolviendo. Ahora alternaban entre Joaquín a secas y ocasionalmente, en momentos de particular cercanía o gratitud, papá, un término que cada vez que lo escuchaba provocaba en Joaquín una mezcla de orgullo y humildad abrumadora. El timbre volvió a sonar y esta vez Mercedes anunció la llegada de la jueza Ramírez acompañada por Martina Costa y Gabriela Méndez, la trabajadora social que había seguido el caso desde el principio. «Se llegó el momento», dijo Joaquín extendiendo ambas manos hacia los niños. «¿Listos?» Valentina tomó una de sus manos y con la otra sujetó firmemente a Lucas, formando una cadena humana que simbolizaba perfectamente el viaje que habían emprendido juntos. La ceremonia transcurrió con la solemnidad y a la vez calidez que la ocasión merecía. La jueza Ramírez, quien había seguido el caso con particular interés, dirigió el procedimiento con una mezcla de riguroso profesionalismo y evidente emoción personal. «Por el poder que me confiere la ley», pronunció finalmente, después de que los documentos fueran firmados, «declaro oficialmente a Joaquín Vega
como padre adoptivo de Valentina y Lucas Gómez Vega. De ahora en adelante, son legalmente una familia. El aplauso que siguió fue espontáneo y emotivo. Lucas, incapaz de contener su alegría, dio 2 pasos con sus aparatos y abrazó a Joaquín con fuerza. Valentina se unió un segundo después, su habitual reserva momentáneamente olvidada. «Gracias», susurró la niña contra el pecho de Joaquín, una palabra simple que contenía mundos de significado. La celebración que siguió fue tan cálida como informal. Lucas presumía sus progresos con los aparatos ortopédicos, caminando cuidadosamente entre los invitados con la asistencia ocasional de su fisioterapeuta. Valentina, inicialmente retraída en situaciones sociales, había desarrollado sorpresivamente un don para la conversación cuando se trataba de temas que le apasionaban, y ahora explicaba animadamente a un pequeño grupo su proyecto científico sobre prótesis accesibles. «Es extraordinario lo que ha logrado en tan poco tiempo», comentó la directora del prestigioso Colegio San Martín, donde ambos niños habían comenzado a asistir 2 meses atrás. Su presentación ganó la medalla de oro en la Feria Científica Regional. Los jueces no podían creer que una niña de su edad hubiera desarrollado un concepto tan sofisticado. Joaquín asintió, rebosante de orgullo. El proyecto de Valentina no era mera teoría. Había diseñado un prototipo funcional de prótesis parcial, fabricable con materiales accesibles y una impresora 3D básica, inspirada en su experiencia ayudando a Lucas. «Siempre tuvo esa chispa», respondió. «Solo necesitaba la oportunidad y los recursos para desarrollarla». Mientras observaba la fiesta desde un rincón tranquilo, Martín Acosta se acercó a Joaquín con 2 copas de champaña. «Misión cumplida», dijo el abogado entregándole una copa. «Hace 6 meses, cuando me llamaste diciendo que querías obtener la custodia de 2 niños que apenas conocías, pensé que habías perdido la cabeza». Joaquín rió, recordando aquellas primeras y frenéticas semanas. «No estabas tan equivocado, fue una locura, pero la mejor decisión que he tomado en mi vida». «¿Alguna noticia del padre biológico?», preguntó Martín en voz baja. «Ninguna, y espero que siga así. El acuerdo legal es blindado, como recomendaste. Renunció a todos sus derechos a cambio de la compensación, y aunque intentara algo en el futuro, ahora tenemos años de evidencia documentada sobre el bienestar de los niños aquí». El trato con Roberto Gómez había sido uno de los momentos más amargos del proceso. Joaquín había tenido que tragarse su indignación moral y negociar fríamente, como en sus mejores épocas empresariales, por el futuro de los niños. Al final, Roberto había firmado la renuncia total a sus derechos parentales a cambio de una suma considerable, desapareciendo después con el dinero sin siquiera despedirse de sus hijos. «Por cierto», continuó Martín, cambiando a un tema más alegre, «el papeleo para la fundación está casi completo. Podremos lanzarla oficialmente el mes que viene». Joaquín sonrió, animado por la noticia. La Fundación Segundas Oportunidades había sido concebida durante las largas noches de hospital junto a Lucas, inspirada directamente en la experiencia con los hermanos. Su objetivo: proporcionar atención médica especializada, educación y apoyo legal a niños en situación de calle o vulnerabilidad extrema, con énfasis en mantener unidos a los hermanos. «Perfecto. Valentina tiene muchas ideas para el programa de becas educativas. Dice que quiere asegurarse de que otros chicos como ella tengan oportunidad de estudiar sin preocuparse por nada más». Su conversación fue interrumpida por la llegada de un equipo de televisión. El programa Argentina Solidaria había solicitado permiso para hacer un breve reportaje sobre la historia de la familia, como parte de un especial sobre adopciones y segundas oportunidades. Después de mucha deliberación familiar, habían accedido esperando que su experiencia pudiera inspirar a otros. «Señor Vega, estamos listos cuando ustedes lo estén», anunció la presentadora, una mujer de mediana edad con expresión amable. Joaquín buscó con la mirada a los niños, interrogándolos silenciosamente. Ambos asintieron, confirmando que estaban preparados. Habían acordado previamente qué aspectos de su historia compartirían y cuáles mantendrían privados. La entrevista se desarrolló naturalmente en el jardín, con los 3 sentados en un banco junto a la fuente. Lucas, sorprendentemente, se mostró como el más comunicativo, relatando con entusiasmo infantil
el día que conocieron a Joaquín. Yo estaba muy enfermo. Valentina había ido a buscar comida y tardaba mucho. Cuando regresó, venía con este señor tan elegante que había comprado medialunas para nosotros, contó con una sonrisa. Al principio pensé que era un truco, que nos llevaría con la policía, pero cumplió todas sus promesas. ¿Y tú, Valentina?, preguntó la periodista. ¿Cómo recuerdas esos primeros días? La niña, más cauta con sus emociones, reflexionó un momento. Fue difícil confiar, admitió. Habíamos aprendido que la gente te promete cosas y luego desaparece. Pero Joaquín fue diferente. No solo ayudó a Lucas a recibir tratamiento, sino que luchó para que pudiéramos quedarnos juntos. Eso fue lo más importante para mí. Y ahora son oficialmente una familia, señaló la periodista. ¿Cómo se siente eso? Como si el peor día de nuestras vidas se hubiera convertido en el comienzo de todo, respondió Valentina con una madurez que sorprendió incluso a Joaquín. Ese día en la panadería, cuando me atraparon robando, pensé que todo había terminado, que iríamos a un orfanato y nos separarían. En vez de eso encontramos un hogar. Joaquín, conmovido por las palabras de Valentina, tomó la mano de cada niño antes de añadir: muchas personas piensan que yo los salvé a ellos, pero la verdad es que ellos me salvaron a mí. Me enseñaron el significado real del coraje, la lealtad y el amor incondicional. Cuando la entrevista terminó y las cámaras se apagaron, la fiesta continuó con su ritmo tranquilo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín con una luz dorada, muchos invitados empezaron a despedirse. Doctor Martínez, el neurólogo que había supervisado la recuperación de Lucas, se acercó a Joaquín para una última conversación antes de marcharse. He estado revisando los últimos resultados de Lucas, comentó. Su progreso sigue siendo extraordinario. Con el nuevo protocolo de estimulación eléctrica y los ejercicios intensivos, podríamos ver avances aún mayores en los próximos meses. ¿Qué tipo de avances?, preguntó Joaquín, siempre cauteloso de crear expectativas que pudieran después generar desilusión. No quiero hacer promesas exageradas, aclaró el médico, pero no sería descabellado pensar que con tiempo y esfuerzo constante, Lucas podría llegar a caminar distancias cortas con mínima asistencia. La noticia, aunque cauta, llenó a Joaquín de esperanza. Agradeció al médico y acordaron la próxima revisión para la semana siguiente. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y Mercedes se retiró a su habitación, Joaquín encontró a los niños en la terraza trasera, contemplando las primeras estrellas de la noche. Lucas, ya cambiado a ropa más cómoda, descansaba en su silla junto a Valentina, quien parecía inusualmente pensativa. ¿Todo bien?, preguntó Joaquín, sentándose en la tumbona junto a ellos. Solo estábamos recordando, respondió Lucas. Valen me contaba cómo era nuestra vida antes. A veces parece que fue hace 1000 años. Y otras veces, añadió Valentina en voz baja, sueño que todavía estamos ahí en la calle, que todo esto fue solo eso, un sueño. Joaquín entendió inmediatamente. A pesar de todos los avances, las cicatrices emocionales seguían ahí, manifestándose ocasionalmente en pesadillas o momentos de ansiedad repentina. El psicólogo infantil les había explicado que era completamente normal y que tomaría tiempo procesarlo completamente. Es real, aseguró Joaquín con suavidad. Todo esto, los papeles que firmamos hoy solo confirman lo que ya sabíamos. Somos una familia muy rara, sonrió Lucas, formada por casualidad. No creo en las casualidades, intervino Valentina, sorprendiendo a ambos con su tono filosófico. La probabilidad de que todos los eventos se alinearan exactamente así era estadísticamente ínfima. Que yo decidiera robar esa medialuna específica en ese momento preciso, cuando Joaquín estaba ahí, según mis cálculos, era prácticamente imposible. ¿Entonces qué fue?, preguntó Lucas. ¿Destino?, Valentina negó con la cabeza. No sé si tiene un nombre, pero creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, no importa lo improbable que parezca. Me gusta esa teoría, dijo Joaquín, sintiendo una profunda paz al contemplar a estos dos niños que habían transformado su vida de maneras que jamás habría imaginado. Y sea cual sea la fuerza que nos unió, estoy eternamente agradecido por ella. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando la tranquilidad de la noche
y la calidez de su nueva realidad compartida. Lucas fue el primero en bostezar, el agotamiento de la jornada finalmente alcanzándolo. «Creo que es hora de dormir», sugirió Joaquín. «Ha sido un día largo y emocionante». Mientras ayudaba a Lucas a prepararse para dormir, ajustando los soportes especiales que necesitaba para descansar cómodamente, Joaquín notó que Valentina permanecía en la puerta, observándolos con expresión indescifrable. «¿Sucede algo?», preguntó cuando terminó de arropar a Lucas. «Solo pensaba», comenzó ella, dudando un momento antes de continuar, «que mamá estaría contenta. De vernos así, quiero decir, a salvo, felices». Era la primera vez que Valentina mencionaba a su madre con esta combinación de nostalgia y aceptación, en lugar del dolor crudo que solía acompañar esos recuerdos. «Estoy seguro de que sí», respondió Joaquín con suavidad. «Por lo que me han contado, ella los amaba profundamente». «Sí», asintió Valentina. «Nos amaba lo mejor que podía, y creo que eso es lo que importa, ¿no? Amar lo mejor que uno puede». La sabiduría en aquellas palabras, viniendo de una niña que apenas comenzaba su 10º año de vida, conmovió a Joaquín hasta las lágrimas. «Exactamente», logró responder. «Eso es lo que importa». Después de asegurarse que ambos niños estuvieran cómodamente instalados en sus habitaciones, Joaquín se retiró a su despacho. Sobre su escritorio descansaba un pequeño álbum de fotos que Mercedes había preparado como regalo de adopción. Lo abrió, encontrando imágenes que documentaban estos 6 meses extraordinarios. Lucas en su primera sesión de fisioterapia en casa, Valentina recibiendo su medalla en la feria científica, los tres construyendo juntos la casa del árbol, momentos cotidianos transformados en tesoros por lo que significaban. En la última página, Mercedes había dejado un espacio vacío con una nota simple: «Para la próxima aventura». Joaquín sonrió, pensando en todas las posibilidades que el futuro les deparaba. 6 meses atrás, había sido un hombre exitoso pero solitario, definido por sus logros profesionales y su cuenta bancaria. Ahora era algo infinitamente más valioso. Era un padre, un pilar, una persona en quien 2 niños extraordinarios habían depositado su confianza y su futuro. Y mientras cerraba el álbum y apagaba las luces, Joaquín pensó que no cambiaría esta nueva vida por nada en el mundo. Lo que había comenzado como un impulso caritativo al ver a una niña desesperada robando una simple medialuna, se había transformado en el regalo más grande que jamás hubiera recibido. Una familia, construida no desde la obligación o la sangre, sino desde la elección consciente de amarse y protegerse mutuamente, contra todo pronóstico y a pesar de todas las heridas del pasado. En el silencio de la noche, la casa antes vacía respiraba ahora con la cadencia tranquila de sus ocupantes dormidos, 3 corazones latiendo bajo el mismo techo, unidos por lazos más fuertes que cualquier documento legal podría jamás certificar.